Los niños de la carretera Aguascalientes. Juan y Malena eran una pareja joven y sin hijos, que a un año de casados todavía disfrutaban de una vida sin grandes responsabilidades. Aquel fin de semana, los dos habían sido invitados a la boda de unos amigos, oriundos de Aguascalientes, Estado de México. Con mucho gusto prepararon el viaje desde la capital y se dispusieron a pasar un buen rato. La fiesta transcurrió tal y como se había planeado. Todos comieron, bebieron y bailaron hasta altas horas de la noche. Fue entonces cuando se empezaron a despedir, pues Juan tenía que trabajar al día siguiente, y aunque Malena le hubiera gustado quedarse, la verdad es que no se lo podían permitir. Algunos de sus amigos trataron de insistir en que pasaran la noche ahí. Ya por la mañana se irían temprano. Sin embargo, Juan se mantuvo firme en su decisión de llegar cuanto antes a casa. Se metieron en el coche y emprendieron el camino hacia la ciudad. Hubiéramos tomado el consejo de nuestros amigos y pasado la noche con ellos, dijo Malena preocupada. No me gusta que manejes de noche, puedes tener un accidente. No te preocupes, todo está bien señalizado, y por eso me bebí un café bien cargado antes de manejar. Tú duerme, si quieres. En un par de horas llegaremos. A esas alturas se encontraban en medio de la carretera de Aguascalientes, tomando una curva en medio de la oscuridad. Unas cruces blancas marcaban aquel tramo del camino. De pronto, un par de niños pequeños aparecieron a un lado del camino y Malena los miró con extrañeza. El mayor de ellos no tendría más de 6 años, mientras que el más pequeño debía tener 4 o 5. ¿Qué harían unos chicos tan pequeños a esas horas, en una carretera tan concurrida y sin sus padres? La mujer prefirió ignorar estas dudas, sobre todo porque en cuestión de minutos los dejaron atrás. Solo esperaba que se encontraran bien. Unos cuantos metros más adelante, un fétido olor se extendió en el vehículo y Malena y Juan se miraron asombrados. No tenían idea de dónde podía provenir. Como pudo, Juan detuvo el auto y miró hacia atrás. Justo detrás del carro, vieron a los 2 niños que Malena había observado más atrás. Su piel tenía aspecto de podredumbre y tenía la mirada perdida. Inmediatamente arrancaron y siguieron despavoridos. Poco después, Juan y Malena se enteraron de algo escalofriante. Hace muchos años, un par de niños pequeños habían sido arrollados en esa carretera, al estar jugando sin el permiso de sus padres. Luego de su muerte, habían decidido colocar las cruces blancas para honrar la memoria de los chiquillos y advertir a los conductores que tuvieran cuidado. La pareja nunca más quiso volver a transitar por aquel sitio. Leyenda del Callejón del Diablo. Muchas veces las leyendas son historias que pasan de boca en boca de las personas, dándole crédito a múltiples hechos, a tal grado que algunos lugares pueden llegar a tener más de una historia que narre los hechos reales, como lo es el caso del Callejón del Diablo, el cual es un tétrico lugar de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Mixcoac. La leyenda cuenta que un hombre escéptico ante los rumores un buen día se animó a caminar por ahí. No llevaba ni la mitad del callejón recorrido cuando vio una sombra detrás de un árbol, pero eso no lo detuvo y continuó su camino. Más adelante, la sombra se le acercó y el hombre vio a un ser que se reía histéricamente. Horrorizado, salió corriendo hacia el final del callejón. En su camino apresurado por llegar al final, sintió que el piso por el que caminaba se iba hundiendo y lo iba atrapando poco a poco, impidiéndole llegar a la salida del callejón. Cuando por fin logró escapar, le contó a todo mundo lo que había sucedido y que había tenido el diablo cara a cara. Otras versiones de la leyenda cuentan que el diablo se aparece en forma de lechuza o simplemente como una sombra. La otra versión de la leyenda también habla de la aparición del diablo. En cierta ocasión, un borracho caminaba por el callejón oscuro. Pasada la medianoche,
desde la distancia vio una figura que se apoyaba en el tronco de un árbol, pensando que alguien en la oscuridad quería atracarlo. Para curarse en salud, corrió con las manos empuñadas hacia el extraño. Un destello de luz antes de toparse con el desconocido le dejó ver un ser horrendo que reía malignamente. El miedo parecía sujetar los pies del hombre en el suelo, pero aún así agarró fuerzas para correr despavorido y escapar de su desgracia. Cuando el borracho corrió la noticia de que en el callejón de Marras se parecía al demonio, muchos de los pobladores lo secundaron diciendo que había sido asustado por el monstruoso espectro en alguna ocasión. Una persona enterada del diablo y sus cosas aconsejó que para evitar que el maligno se instalara en el callejón, se depositaran diariamente bajo el árbol infernal algunas ofrendas, de preferencia joyas y monedas de oro. Como nadie quería que Lucifer se instalara en ese sitio, cada mañana iban a dejarle obsequios a Satán. Las ofrendas desaparecían, así que pensaban que el Señor de la Oscuridad estaba complacido. Una leyenda de Puebla. El fantasma del autobús. Un día un chofer de autobús se dirigía a su casa después de un largo día de trabajo. Ya era noche y conducía con tranquilidad, sabiendo lo peligroso que era conducir en calles muy estrechas, también porque anteriormente ya había tenido un accidente al conducir de noche. Después de conducir unos minutos, observó como una pequeña niña le hacía la parada. Él solamente se detuvo porque sabía que era peligroso para una niña estar sola en la calle. Al abrir la puerta le preguntó que a dónde se dirigía, a lo que la niña contestó que a unas cuadras adelante, sabiendo que de todas maneras tenía que seguir ese camino. Invitó a la niña a subir. Ella subió y le dijo que al llegar a su casa le diría que se detuviera. El chofer siguió conduciendo hasta que la niña le dijo que se detuviera. Él abrió la puerta y ella comenzó a bajar, dándole las gracias al chofer y desapareciendo justo al bajar del camión. Al hacerlo, él observó bien dónde estaba. Era un panteón. Había llevado a un alma de regreso a su tumba.